¿ya? Bueno, le ofrecemos la palabra a los distintos participantes en este conversatorio, ya sea a título de consultas o a título de aportes, porque veo entre los participantes a varios connotados colegas abogados con una dilatada experiencia también en el foro, como el colega Leandro Carballo, el colega Enrique Kraus, el colega Francisco Pérez Walker, etcétera, Liliana Mera, y les pediría, Marcelo Jatua, les pediría que también cualquier tipo de duda la podamos allanar. He recibido la primera consulta que me la hace nuestra amiga Martita Dreiman. Martita Dreiman consulta, y esta va dirigida a Alex Zúñiga, ¿qué ocurre en el caso de un arrendatario que como consecuencia de la pandemia cae en un problema de salud que provoca su internación en una entidad, en una clínica, y que adeuda gastos comunes y canon de arrendamiento? ¿Se opera o no opera respecto de ese arrendatario la causal que estabas conversando respecto a la suspensión de efectos del contrato? Bueno, muy buena la pregunta, pero la respuesta, eh, voy a dar respuestas lo más apegado, digamos, a la legislación. Yo aquí me salgo un poco de la opinión a veces personal, de la dureza o la manera, digamos, que podríamos entenderlo de una perspectiva más humana. ¿Cómo tendría que resolver un tribunal esencialmente una situación como esta? Y la situación como la que me está planteando es totalmente distinta a todo lo que habíamos visto, porque si había previamente rentas insolutas, ¿verdad? Rentas sin pagar, ese solo hecho permite a quien es el arrendador a pedir la terminación del contrato de arriendo. El contrato de arriendo en ese caso ya se daban todas las condiciones para poder pedir la terminación como consecuencia del incumplimiento de rentas y de los gastos comunes asociados. Por lo tanto, esa persona, pese a una situación tan incómoda que pudo haberse visto afectado por su actividad, lamentablemente ya la causa que permitiría la terminación del contrato es totalmente distinta. Permitiría, por el incumplimiento de la renta, el pedir la resolución, la terminación del contrato de renta. Ahí no hay mucha interpretación, la verdad. Perfecto, Alex. Está respondida la consulta que tenía Martita. Espero que esté clarísimo. Tengo otra consulta que nos hace Brusky Barraza. Es una pregunta dirigida a Mauricio del Fierro. ¿Qué pasa, dice, si uno de los funcionarios de la empresa que se acoge a la ley de protección al trabajo está jubilado y también contratado por la empresa, y por esta razón la empresa no paga las cotizaciones del fondo de cesantía ni de la AFP? ¿Qué se pagaría ese funcionario si no está cubierto por el seguro? En ese caso, pareciera que él no podría acogerse a esta ley, porque es requisito tener cotizaciones en el fondo de cesantía. Si no tiene cotizaciones ahí por ser jubilado, como la mayoría de los jubilados no tienen esas cotizaciones, no puede participar de esta ley. O sea, el empleador no podría presionarlo para llegar a una solución que legalmente es inviable. Perfecto. Tengo otra consulta de Carlos Ursúa Stricker. Él, en su calidad de académico universitario, le interesa saber qué pasa con los contratos de los estudiantes con la universidad por un determinado servicio docente presencial y se lo cambia de un modo unilateral la universidad por medios online. Ahí yo creo que es una pregunta abierta a ambos expositores, ¿ya? Y le pediría tanto a Mauricio como a Alex que pudiéramos dar una respuesta, porque es una pregunta que está muy contingente hoy día. Don Mauricio, ¿se gusta? Bueno, pareciera por un lado que estamos en una situación de imposibilidad del servicio presencial. Por lo tanto, la universidad busca un equivalente al cumplimiento de esa obligación esencial. Equivalente que la universidad lo entiende, por supuesto, a cambio de la contraprestación normal. Pero han habido algunos institutos y no sé si universidades que fundados precisamente en estos conceptos de equilibrio de las prestaciones y de obligaciones, en que han decidido disminuir el honorario por diversas circunstancias que también esta universidad tiene algunos ahorros vinculados a no tener las clases de manera presencial. No sé qué opinas tú, Alex. Totalmente de acuerdo. De hecho, a ver, es cierto, aquí las universidades tendrían dos opciones: o bajar la cortina y esperar hasta cuando se reanudaran normalmente
las circunstancias normales, o tratar de funcionar como se pueda. Yo creo que las universidades inteligentemente optaron, lo más razonable era tratar de buscar el equivalente. ¿Ah? Y en eso estoy totalmente de acuerdo con la solución que da Mauricio. También es cierto, eso sí, que las universidades tienen una explicación bastante racional. Bueno, pero ¿cuánto es si yo llego a conceder algo? De partida, volvemos al asunto. Esto no es por voluntad de la universidad. La universidad es totalmente ajena a esto. La universidad le dice, sabe que usted no puede impartir clases porque está con un riesgo muy alto si se juntan muchas personas en un mismo lugar. La infección va a ser muy alta. Por lo tanto, tuvieron que buscar el equivalente. Entonces, el equivalente es utilizar estas plataformas Zoom. Yo creo que todos los que hacemos clases estamos muy familiarizados con esto, porque finalmente estamos todo el día pegados al computador como consecuencia de utilizar estas plataformas. Ahora, ¿cuál es realmente lo que la universidad no les brinda a un alumno? Es poco, es poco. Quizás podríamos decir algunos servicios mínimos asociados con el establecimiento mismo. Entonces, si hay una concesión, la verdad es que el impacto no tendría que ser nunca tan fuerte. Las universidades lo hacen por una finalidad de evitar también un posible estado de ebullición. Pero legalmente la prestación de alguna manera se está realizando porque no es por una imposibilidad atribuible a la universidad. Por orden de la autoridad, no se puede salir a la calle en muchas comunas, y en otros lugares simplemente, un poco la misma situación que yo comentaba antes, está dentro de los establecimientos que no pueden funcionar, así como los restaurantes no pueden funcionar, las universidades no pueden funcionar porque aglomeran mucha gente, y las posibilidades de la pandemia también son altas. Es difícil. El único análisis quizás yo entiendo, y la pregunta está muy bien dirigida, es decir que hay una especie de incumplimiento por el tema presencial, pero aquí se buscó el equivalente. Exacto. Y ahí hay una pequeña diferencia, y esa pequeña diferencia quizás puede hacer variar un poco los montos, pero no sustancialmente. Yo ahí a lo más podrá ser un 20% como todo, 10%, no me atrevería a pensar en más. ¿Puedo efectuar un pequeño comentario? ¿Se me escucha, Darío? Absolutamente. Gracias. Quisiera hacer un pequeño comentario sobre lo que estamos conversando para tratar de ahondar en el tema, que hay una tragedia que no hemos visualizado, que es la educación básica y media. Resulta que el 40% de los jóvenes en Chile no tienen acceso a computación. Por lo tanto, a ese nivel educacional vamos repitiendo toda la estructura social del país, de tal manera que el Ministerio de Educación tiene un problema tremendo, porque los jóvenes o niños que van a colegios particulares están recibiendo la educación relativamente completa online, pero los niños que están en la escuela municipalizada no están recibiendo nada. Entonces, este año se aprueba o se pierde. Es un tema que va a explotar, creo que de una manera muy fuerte y muy luego, porque esa es la razón por la cual el Ministerio de Educación tiene toda la intención de que se vuelva a clase, porque ese problema no tiene solución sino en aula presencial. Correcto. Bueno, tengo otra pregunta ya de nuestro amigo, el distinguido médico don Horacio Díaz Basso, que nos consulta respecto a cuál sería la validez de un contrato de trabajo nuevo suscrito en esta circunstancia o de tiempo especial, si tiene un contrato suscrito en esta misma etapa, los mismos resguardos que en épocas normales. En salud, por ejemplo, tiene la misma seguridad que firmó un contrato durante la época de pandemia. ¿Aló? Sí, me escuchó. Sí, la última parte se sintió mal, ¿eh? Ya. Lo que consulta Horacio Díaz es cuál es la validez de un contrato de trabajo nuevo en esta circunstancia o tiempo especial de fuerza mayor, si tiene los mismos resguardos que en tiempos normales, en salud, por ejemplo, si tiene la misma seguridad. Qué buena la pregunta. Bueno, ahí hay un tema súper importante, que es el artículo 183 del Código del Trabajo, que hace, en términos generales, responsable al empleador de proporcionar todas las obligaciones de protección, tanto de seguridad personal, de salud en el empleo, etcétera, etcétera. Es decir, toda la gran jurisprudencia que hemos tenido en base a responsabilidad de los empleadores en materia de accidentes de trabajo, por daño moral u otro, parten de este artículo 183 de esta responsabilidad. El problema es que hay que ir siguiendo las características de esta pandemia, porque cuando el ministro nos empezó a instruir que este virus
virus ya estábamos en un virus de cuarta categoría, en que precisamente ya no se podía saber cuál era el emisor del contagio, porque ya esto se había diseminado. La verdad es que ya es un poco difícil que el empleador pueda ser responsable de un virus o una enfermedad que afecta a su trabajador cuando no se conoce el origen concreto de esa enfermedad. Por lo tanto, sin perjuicio de algunos otros derechos que puedan aparecer en virtud de la tutela laboral, hoy día creo yo que, respecto a lo que pregunta el doctor, evidentemente está muy aminorada la responsabilidad del empleador frente a una enfermedad derivada de esta pandemia. Clarísimo. Tengo otra consulta que nos formula Eliana González y que yo le pediría a Gabriel si le puedo habilitar el audio porque creo que está mal redactada. Ella nos formula, Eliana, que nos está escuchando, dice ser pensionada y tiene claro que no puede acogerse al seguro de cesantía. En este caso, consulta si la empresa debe liquidarla y desvincularla. No necesariamente. No necesariamente tiene que desvincularla, o sea, va a depender de las condiciones. Lo que sí no puede acogerla a la ley en relaciones de subsidio de cesantía, pero eso no implica que, ahora sí, le podría efectuar una reducción de horario, de jornada laboral, dependiendo del caso, o bien despedirla por necesidad de la empresa con las indemnizaciones calculadas en relación a su última remuneración antes de la crisis. Perfecto. Le pediría a Gabriel que le habilitara el micrófono a nuestro querido colega y amigo Leandro Carballo Rodó, que también no es un técnico en computación y desea formular una consulta. Leandro, por favor. ¿Puedo hablar? ¿Me escucha? Sí. Bueno, Alex, mira, efectivamente tengo el Código Civil aquí en mi casa y el número 2 del artículo 1924, tal como tú lo señalabas, establece que una de las obligaciones del arrendador es la de mantener en el estado de servil para el fin que ha sido arrendada la cosa objeto del arriendo. Y tú señalabas de que en las situaciones que nos encontramos, el riesgo y la responsabilidad de no poderse habitar para los fines que fue arrendado o no puede ser ocupado el bien raíz para los fines que fue arrendado pesa sobre el arrendador. ¿Qué sucede entonces con los contratos a plazo fijo que tienen cláusula penal a 5 años, como habitualmente en muchos casos se contrata? ¿Puede ante ese incumplimiento del arrendador, el arrendatario, poner fin anticipadamente al contrato de arriendo sin sufrir el pago de la cláusula penal? Lo resumo para no alargarme, pero creo de que es lo básico. Bonita pregunta, don Leandro. Después le paso la cultura a don Alex. Muy buena pregunta de abogado, ¿eh? Muy buena pregunta de abogado. Estoy totalmente de acuerdo con la solución, creo que deja entrever don Leandro. Porque efectivamente uno de los requisitos para que pueda proceder una cláusula penal es que el incumplimiento sea imputable, vale decir, debe atribuirse a dolo o culpa de la persona que ha incumplido. En este caso, el hecho que inhabilita al arrendador a poder entregar un bien que sirva para los fines es ajeno a su voluntad, por una parte. Vale decir, el hecho de no poder entregar un bien que sirva como restaurante, porque no se pueden, los inmuebles no pueden funcionar como restaurantes de aquí no sé hasta cuánto tiempo más. Permite el que se pueda poner término al contrato, porque legalmente se ha producido un incumplimiento del contrato. El término de y ese es un punto que a nivel doctrinario y de jurisprudencia se ha desarrollado particularmente en los últimos 15 años, y por eso es un aspecto muy interesante. El incumplimiento es un concepto neutro. Yo cumplo o no cumplo. Ahora, la razón por la que no cumplo es la que podría dar lugar a una indemnización de perjuicio o no dar a una indemnización de perjuicio. En este caso, el arrendador tiene que entregar algo que sirva. Como lo que está entregando no puede servir para los fines para los cuales fue arrendado, hay un incumplimiento, un concepto neutro de incumplimiento. Ahora, si ese incumplimiento fuera atribuible al arrendador, entonces daría lugar a indemnización de perjuicio o cláusula penal. Pero en este caso, como no hay un hecho atribuible, el caso fortuito de la pandemia, el acto de autoridad no es atribuible al arrendador, entonces podría dar lugar a la resolución del contrato, se podría terminar, pero lamentablemente no podría dar lugar a la cláusula penal porque falta la imputabilidad para que pueda proceder la cláusula penal. O sea, es terminación sin cláusula penal. Ninguno de los dos podría cobrarle al otro la cláusula penal.
pero sí permitiría el desafectarse del contrato de arrendamiento. Muchas gracias, Alex. Yo creo que, bueno, tengo otra consulta que nos formula Cristian González. Perdón. Es que aquí... Perdón, viene primero la consulta de Daniela Vélez. Daniela Vélez es una distinguida vicerrectora de la Universidad Católica. Nos consulta porque en el tema de educación tiene una cierta solución si se toman los recuerdos y se flexibiliza un poco el currículum. Plantea que nada en este año será normal para nuestros estudiantes, especialmente para aquellos de sectores más vulnerables. Yo creo que más que una consulta es una afirmación. Sí, hay una pregunta previa de Constanza Núñez, si usted la puede leer, por favor. A ver. Justamente la anterior. Déjame ver cómo me subo aquí. Por echar bromas a don Leandro Carballo, que es bastante mayor que yo, pero de todas maneras ya sufre el mismo problema. Como becas pagas, decían. Lamentablemente se me bajó esto. No tengo cómo subir. Hago la pregunta, yo la planteo yo. Habla tú mismo, Alex. Ya. A ver, me hace la pregunta a mí, pero yo creo que si don Mauricio quiere participar con el mayor agrado. Dice, hoy nos enfrentamos al COVID-19, pandemia que pareciera que nos tomó por sorpresa y que efectivamente pareciera ser de fuerza mayor. Pero previo a este virus, dentro de 20 años atrás tuvimos el MERS, H1N1, y ni hablar de las pandemias de los últimos 400 años. Entonces, hubo un virus, obviamente, no de ello, pero teniendo hoy en día los medios tecnológicos, ¿cuándo dejará de ser un caso fortuito y deberemos estar preparados para estas situaciones? Es una buena pregunta, es interesante. No sé, don Mauricio, si le gustaría dar algún tipo de comentario, yo también, pero ya que yo hice la pregunta, no sé si le pareciera. En mi opinión, yo creo que siguiendo el criterio utilizado con los demás virus y pandemia, hay un momento de inflexión en este problema, que es el momento que se descubre la vacuna. Es decir, ahí yo creo que ya desaparece todos estos elementos fácticos y jurídicos que nos hacen eventualmente pensar en casos fortuitos o circunstancias vinculadas también a fuerza mayor. No sé qué opinas tú. Sí, a ver, yo tengo una visión aquí un poco distinta. Pensemos los terremotos. Nosotros sabemos que Chile es un país sísmico, ¿verdad? Por ejemplo. Pero yo me daría la pregunta, ¿y alguien de nosotros podría decir que un terremoto como el del 2010, que fue 8,5, para alguien no podría ser considerado como un caso fortuito? Entonces, aquí viene una distinción que es muy interesante a nivel jurídico, que es distinguir qué es lo previsible y lo previsto. Lo imaginable, siempre me voy a poder imaginar cosas. O sea, yo sé que quizás los próximos 50 años vamos a tener otra pandemia, lo más probable, y quizás antes de los próximos 50 años. Pero el tema es que cuando ocurra, nadie sabe cuándo va a ocurrir, en definitiva. Y la fuerza con la cual puede dar un virus, o un terremoto, o un maremoto. Yo creo que la tecnología, por cierto, y en eso estoy de acuerdo, que permite ir excluyendo ciertos hechos que en algún momento no eran considerados como casos fortuitos y que con el correr del tiempo lo van a dejar de ser. Por ejemplo, hoy en día un temblor fuerte, hoy en día no puede ser considerado un caso fortuito, porque las casas y las propiedades están hechas para no derrumbarse. Pero un terremoto siempre va a tener la posibilidad de ser tan fuerte que el ser humano nunca va a estar por sobre la naturaleza. Y en eso, este tipo de pandemia, los seres humanos tenemos que a veces reconocer que por mucho que nos ayude la tecnología, también va a ser fácil que nos pueda pillar de manera imprevista y por lo tanto nunca podamos cerrar la posibilidad de que sean casos fortuitos. Al menos eso es algo que no solamente lo respaldo con mi opinión, o no es solamente, es una idea que también en la literatura comparada se plantea bastante. Los ingleses y los alemanes, que han tratado también mucho el tema del caso fortuito, piensan un poco en esta misma dirección. De ahí saco esta idea. Perfecto.
Luego, Richard González nos consulta, en los contratos más complejos o que importan a la cuantía mayor, la fuerza mayor está regulada con antelaciones y no entregada al artículo 45 del Código Civil solamente, considerando las hipótesis que se considerará como caso fortuito o fuerza mayor como los efectos para las partes. En contratos simples, para llevar la pregunta para todos, ¿qué recomiendan a la hora de contratar? ¿Y qué podría recomendar para tener en consideración, tanto para abogados como para quienes no lo son? ¿En qué se deberían fijar, puesto que tenemos para largo con esta pandemia? Bueno, no sé, Alex. Muy buena la pregunta de Richard. A ver, como dice muy bien Richard, en los contratos, muchas veces las partes más, la que tiene un poco mayor poder de negociación, establece que la otra parte renuncia al caso fortuito. Y esa sería la primera recomendación que yo le haría en un contrato más simple. Traten de nunca renunciar al caso fortuito, porque en el momento en que una persona se hace responsable, asume la fuerza mayor al caso fortuito, que son sinónimos, ¿verdad?, para los que no son abogados. Hay diferencias sutiles, pero digamos que para la legislación lo toma como puntos equivalentes. Es jamás dejar al riesgo propio el caso fortuito, porque lo hace responsable de lo imprevisible. Y lo interesante precisamente de todas estas discusiones es que hacerse cargo de lo imprevisible es un costo muy alto. A menos que usted tenga una plena certeza de que pese a que algo pueda ocurrir tan inesperado, usted no le va a producir un gran daño, entonces lo primero que yo recomendaría para fijarse en un contrato es nunca renunciar a la posibilidad de un caso fortuito o fuerza mayor. Satisfecho, Richard, espero. Tengo otra consulta. Tengo dos consultas más antes de proceder al cierre. La primera, de nuestro amigo Marcelo Jatua, que es una pregunta nuevamente para Alex. Me gustaría si pudieras darnos tu opinión sobre lo siguiente. Dos son las situaciones que aparentemente se podrían intentar catalogar como caso fortuito. Queda más o menos claro que hay suficientes argumentos a la luz del artículo 45 del Código Civil que podría sostenerte que hay caso fortuito en el caso de prohibición de funcionar o por la aplicación de la cuarentena. Pero la segunda situación podría ser aquella que dice en relación con la baja de las ventas. Me refiero al caso en que pese a no haber cuarentena, sin embargo las ventas por efecto de la pandemia han caído a tal nivel que lleva a la imposibilidad financiera de pagar el arriendo. En este caso, ¿crees que es posible poder alegar caso fortuito? Y lo pregunto, pues creo que debe ser la situación que más se está dando en la actualidad y la que más va a afectar en el tiempo próximo a nivel país. Don Alex. Es la gran situación y la gran dureza que tenemos que decir. Yo en estos días previos he estado siguiendo muy de cerca también la opinión de otros académicos que han ido escribiendo sobre temas similares. Y creo que existe un cierto criterio común en cuanto a reconocer a que si no hay una relación directa entre la imposibilidad de funcionamiento con algún hecho que impida directamente ese funcionamiento, el riesgo del negocio, el riesgo de la actividad comercial recae finalmente en el arrendatario. La razón, efectivamente, es precisamente para situaciones como esta, donde nacen las leyes de emergencia por parte del legislador y que claramente ya existen, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, para situaciones como esta, se estableció de aquí hasta julio un estado de poder bajar inmediatamente a la mitad los arriendos, etcétera, y que la otra lo subvencionaba Alemania en ciertas sumas. Pero en esto, al menos con la legislación que tenemos, lamentablemente el riesgo lo asume la persona del arrendatario. No sé, don Mauricio, ¿qué opinión tiene usted? Coincido con tu apreciación en torno al riesgo que asume es una situación ajena a las partes. El éxito o no de un negocio que se emprende en un establecimiento, como muy bien lo explicas tú en tu artículo, es un tema que no es un riesgo del contrato, es un riesgo de una de las partes en su actividad comercial o laboral.
desde un punto de vista teórico al menos es comprensible. Ahora, en la realidad, lamentablemente no estamos en Alemania, pero esperamos toda alguna solución equitativa que pueda iluminar a todas las personas para buscar algún vínculo de convivencia más armónico, porque cada uno quedarse en su posición, la verdad, que está. Perfecto. Bueno, yo creo que ya le pediría a nuestro presidente, Patricio Silva, que nos está pidiendo, que nos está solicitando también formular una consulta, que sería la última consulta que responderíamos previo al cierre que haríamos con un redondeo sobre lo que ya hemos conversado. Por favor, querido amigo Patricio, tú tendrías la palabra. Don Gabriel tiene que habilitársela. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Bueno, es medio arriesgado de mi parte querer participar y preguntar a puros abogados, que son los que han hecho uso de la palabra en todo este interesante conversatorio. Pero me atrevo por dos razones. Uno, por la parte universitaria, en el cual yo pudiera la universidad no estar dando el servicio que el alumno hubiese contratado, ¿no es cierto?, de clases presenciales. La verdad, en mi interpretación, lo que uno como universidad, yo estoy de decano de una de ellas, en una facultad de salud, lo que uno se compromete con el alumno es formal. El día de mañana sea un profesional. Y en el lenguaje académico decimos, bueno, le vamos a entregar, ¿no es cierto?, para su perfil de egreso con estos instrumentos. En consecuencia, mientras nosotros estemos logrando que el alumno adquiera las competencias, de acuerdo a cada perfil de cada carrera, pienso yo que la universidad está cumpliendo, porque en ninguna parte se precisa el cómo. Ahora, se entiende, en el caso nuestro, esto ha sido una reflexión grande entre nosotros, porque viene incluso hasta un cuestionamiento ético, ¿no? En el cual uno dice, bueno, estoy formando una enfermera y a lo mejor no está adquiriendo las competencias para que salga el día de mañana como tal. Sin embargo, creemos que la parte teórica se puede entregar por estos mecanismos de Internet y vamos a postergar para cuando se pueda la ida a los campos clínicos y a la experiencia en laboratorio, etc. Entonces, a mí me parece que hay un término que usaron ustedes como abogados que me parece que puede ayudar, en el sentido de que la prestación del servicio por parte, en este caso, de la universidad, la está dando con ajustes curriculares, como dijo también una persona que hizo una pregunta, flexibilidad, pero lo que tenemos que sí asegurarnos de que al final le entregamos las competencias y formamos un buen profesional. Eso por una parte. Yo no sé cómo jurídicamente se puede expresar esto, pero es mi sensación. Y la segunda pregunta que también quedó en el tintero, por los centros médicos. Efectivamente, estamos Alex lo trató bien. Efectivamente, hay una situación muy compleja en la clínica. Yo trabajo en una de ellas y también en una clínica dental, y ocurre que efectivamente las prestaciones han caído un 20%. Ustedes comprenden que cualquier clínica que se financia con la prestación, con la venta de servicios médicos, al postergarse todas las operaciones electivas, y por lo tanto la radiología y los exámenes de laboratorio y las consultas médicas, en la clínica a que hago referencia, ha bajado a un 20%. Evidentemente que no todo el mundo tiene falda como para poder soportar, ¿no es cierto?, tener que mantener los gastos. Y tanto en la universidad como en los centros médicos y dentales, no es que bajemos los costos a la mitad o a cuarta parte, porque a los profesores hay que pagarle igual, a los funcionarios hay que pagarle igual, que se lleva el 80% del presupuesto de una universidad. Entonces, tampoco usted le puede bajar los sueldos a los profesores porque han seguido haciendo clases. Y aún más han tenido que prepararse con todo este mecanismo de clases online. Yo diría que han tenido que invertir más horas, casi que cuando uno va a hacer su clase presencial, que los profesores antiguos, la verdad que manejamos bien esto, y ahora hemos tenido que invertir montones de tiempo. O sea, no es menos el tiempo, no hay menos profesores, e incluso más. Cuando retomemos las prácticas vamos a tener que contratar más profesores porque los grupos van a tener que ser más pequeños, etc. Entonces, a mí me parece que jurídicamente, a mí me encantó la introducción que hizo Darío haciendo este recuerdo del Código Civil y don Andrés Bello, para precisar esto de fuerza mayor o caso fortuito, y para ver si efectivamente nosotros, ya sea la universidad o en el caso de una clínica dental o médica, realmente se ve impedido, ¿no es cierto? Porque la pandemia, muy bien lo dijo Alex, yo ahí como médico puedo señalar,
efectivamente podríamos esperar una pandemia en cualquier otro momento. Lo que fue imprevisible en este caso fue las consecuencias que estamos todos viviendo tan fuerte, ¿no? Ahí hay un matiz del lenguaje. No es que no sea posible prever una posible pandemia, pero las consecuencias de la misma pueden ser muy complejas. Entonces, yo creo que aquí el lenguaje, ustedes como abogados lo manejan muy bien, tenemos que ser capaces de precisarlo. Bueno, sin más, Darío, yo como presidente de esta Corporación de Investigaciones Sociales no puedo más que agradecerle a los expositores y estar feliz de haber podido participar. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Ya. Y participaron hoy día, ya hemos tenido una muy buena concurrencia. Bueno, lo interesante del tema y que por un lado nos deja satisfechos, pero por otro lado nos deja sonrojarnos de que hemos avanzado más de 40 minutos sobre la hora límite que teníamos que culminar a las 20 horas. Esto lo tomo en el sentido de que el tema creo yo que ha sido interesante. Por las intervenciones y las consultas veo que despertó el interés de todos y quiero sacar como conclusiones generales, en primer lugar, que respecto al tema del caso fortuito, yo creo que no me cabe duda y participamos y hemos quedado convencidos hoy día que estamos enfrentando un caso típico de caso fortuito. Este es un caso típico, un caso de libro prácticamente, y el grave problema que ha frenado la economía en nuestro país y en el mundo. Y esto trae como consecuencia, y ahí aprovecho de responderle parcialmente a nuestro querido amigo, el doctor Patricio Silva, de que el problema es quién paga estas habas que se comió el burro, por así decir. El problema es que esto, obviamente, suspende los efectos de los contratos celebrados de común acuerdo por las partes, porque es causa ajena, ¿ya? Pero ¿quién paga la caída de las demandas en los centros médicos, que no son los centros de urgencia? ¿Quién paga la caída de las ventas en los centros comerciales que hoy día las tienen por el suelo? Y ahí engarzo con lo que planteó nuestro querido colega Mauricio del Fierro con mucha sabiduría, y comparto íntegramente con él la crítica fuerte al Supremo Gobierno respecto al modo como desde el punto de vista económico ha abordado esta eventual, entre comillas, protección al empleo. Comparto con él que no es posible que la protección al trabajador sea efectuada con sus propios recursos. Yo creo que aquí falta una medida más decisiva por parte del gobierno, porque indudablemente esta es una pandemia que nos va a seguir produciendo efectos y va a seguir vigente probablemente por los próximos 60 o 90 días, y quizás los médicos ya tendremos otra conversatorio con respecto a los efectos de la pandemia en el tiempo, pero estamos claros, por lo que hay consenso, de que por lo menos tendremos 2 años de un frenazo económico no menor. Bueno.